Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio nuevamente con una sesión más. Estamos en la quinta sesión. En este caso vamos a abordar un tema importante como todos los demás. El tema se llama derivada de la raíz de una función. Es importante que para poder consolidar este tema y todos los demás que hemos visto desde la sesión número 1, se vayan consolidando y retomando cada una de las recomendaciones que hemos estado sugiriendo para cada tema específico. En este caso, el problema que vamos a abordar es y igual a raíz cúbica de x. Para poder resolver este tipo de problemas de derivadas, es importante hacer una modificación de una raíz a una potencia. Entonces, en este sentido, existe una propiedad que dice raíz de m a la n es igual a la n sobre m. Es decir, este índice de la raíz pasa como denominador a la potencia que está dentro de la raíz. Entonces, una vez hecha esta condición o propuesta esta condición, podemos retomar y decir que esta raíz se puede convertir a potencia a partir de esta propiedad. Muy bien, entonces vamos identificando los elementos que están dentro de esta raíz. En primer caso estamos hablando de una raíz cúbica y la potencia que está dentro de esta raíz, la potencia de x en esas condiciones es 1. Entonces significa que para que esto se transforme a potencia, tenemos que decir lo siguiente: raíz cúbica de x a la 1 es igual a x a la 1 sobre 3. ¿Por qué? Bueno, porque este 3 pasa dividiendo a esta potencia unitaria, te queda un tercio. De esa forma se está modificando. Podemos citar otro ejemplo, ¿no?, para consolidar un poco más esto. Si tuvieras un caso raíz quinta de x cuadrada, el 5 divide al 2 y te queda x a la 2 quintos. Del mismo caso, si tienes raíz décima de x a la séptima, ¿sí?, esto es igual a x, el 10 pasa dividiendo al 7 y te queda a las 7 décimos. De esta forma podemos decir entonces que los elementos de la función que estamos considerando se pueden modificar de raíz a potencia de una función. Muy bien, entonces dicho esto, vamos a proceder a aplicar la fórmula de la potencia. En este caso, esta fórmula de la potencia debe de aplicarse acá para poder resolver dicha condición o dicha ecuación. Entonces habíamos comentado que para provocar la derivada, pues tenemos que decir derivada respecto a x, así estamos pidiendo la función pendiente. Entonces la derivada de raíz cúbica de x, ¿verdad?, que también dicho de otra manera, estaríamos derivando la condición que tenemos aquí, que sería x a la 1 tercio. Muy bien, una vez comentado esto, vamos a proponer los elementos que contiene la fórmula, es decir, u a la n, es la condición para que sea una potencia. Entonces aquí podemos verificar que n vale 1 tercio y que u viene siendo en este caso x. Muy bien, con estos datos entonces aplicamos esta fórmula, la vamos a anotar aquí como lo habíamos comentado, y podemos decir que la derivada de y con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1
por la derivada con respecto a x de u. Esta es la fórmula tal cual. Ahora vamos a cambiar los elementos. ¿Cuánto vale n? 3, ¿verdad? Entonces modificamos y aquí vamos a anotar 1/3. También aquí tenemos el mismo dato, lo vamos a anotar de esta forma. Ahora, ¿cuánto vale u? U es igual a x, significa que vamos a anotarla aquí y con eso ya cambiamos los elementos y ya los sustituimos. Ahora desarrollamos. Habíamos comentado que un principio es dx en dx igual a 1, ¿verdad? Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 1/3 por x a la 1/3 menos 1 y por 1. Vamos a anotarlo bien. Ahí está. Aquí tenemos que efectuar el quebrado. Entonces, para efectuar el quebrado, una de las maneras puede ser la que vamos a mostrar aquí. Bueno, tenemos aquí un denominador 3 y un numerador 1. Aquí tenemos un numerador 1, no hay denominador, le vamos a poner 1, ¿sí? Ahora voy a multiplicar los denominadores, 3 por 1, y vamos a poner aquí el 3. Después, en forma cruzada, este multiplicado por 1, 1 por 1, y lo vas a poner aquí, menos. Después multiplicamos 3 por 1 y te quedan 3 acá, ¿verdad? Hacemos la resta correspondiente y esto me da entonces menos 2/3. Y menos 2/3 es la respuesta de este valor. Significa que ya podemos cambiarlo y vamos a ponerle menos 2/3. Muy bien. Ahora multiplicamos este por 1 y te queda de y en dx es igual a 1/3 por x a la menos 2/3. Este puede ser un resultado. Sin embargo, podemos aplicar otra propiedad, como lo comentamos en la sesión número 4. La propiedad es la condición recíproca que dice a la menos m es igual a 1 sobre a la n, ¿verdad? Significa que cuando tú tengas potencias negativas, cambiándolos de lugar, cambia de signo. Es decir, en este caso, pues vamos a proponer que esto me quede 1 sobre 3 veces x a la 2/3. Es decir, este valor o esta expresión estaba arriba, negativa, cambia hacia abajo, ¿sí? Fíjense bien, aquí la tenemos, x a la 2/3 con signo positivo, 2/3. Y el 3, pues de por sí ya estaba abajo, entonces significa que es parte del denominador o de la expresión que conforma el denominador. Muy bien, entonces finalmente ya para terminar el problema, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre 3, aplicando esta condición que está aquí, para esta nos queda raíz, el 3 que está abajo significa el índice de la raíz, la base x y la potencia 2, ahí está, ¿sí? Entonces esta es la función pendiente de este problema. Con eso podemos decir entonces que le damos conclusión al problema ejemplo número 1. Vamos a pasar al ejemplo número 2. En este ejemplo vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner un trinomio aquí dentro de la raíz elevado a la quinta con una raíz cuarta. Habíamos comentado que para poder iniciar con la aplicación de la fórmula, dado que en este caso los problemas se dan en función a una raíz, pues es necesario hacer la conversión de raíz a potencia, y de esa manera podemos decir que ya podemos aplicar esta fórmula. Habíamos comentado también que para que dicha conversión sea posible, se debe aplicar una propiedad
que dice esto, ¿verdad? Raíz de m a la n es igual a la n sobre m. Significa entonces que en este caso, para poder aplicar tal consideración de la propiedad, pues vamos a hacer esta modificación para expresar que x cúbica más 3x más 4 debe de estar elevado a las 5 cuartos, es decir, el 4, la raíz que representa como raíz cuártica o raíz cuarta, se anota en la parte de abajo del 5 y nos queda esta expresión. Ya dada esta condición, en términos de la propiedad antes mencionada, nos da cabida a poder aplicar la fórmula del exponente. Para poder aplicarla vamos a recurrir a la identificación de los elementos, tal como lo habíamos comentado en los ejemplos anteriores. El ejemplo anterior, el tema anterior, n es igual a 5 cuartos, ¿verdad? Y u viene siendo en este caso el trinomio que tenemos acá. Entonces, para iniciar el procedimiento de derivación, debemos de decir que dy en dx es igual a la derivada con respecto a x de este elemento, que es x cúbica más 3x más 4, pero elevado a las 5 cuartos. Una vez expresado en estos términos, vamos a recurrir a la aplicación de la fórmula. Muy bien, para ello entonces vamos a transportar la fórmula aquí, tal como se indica. A continuación, n por u a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de u. Ya tenemos los elementos, ahora vamos a sustituirlos. Muy bien, n es igual a 5 cuartos, tanto este valor va aquí y lo vamos a anotar en esta parte, 5 cuartos. Otro elemento está indicado acá, lo vamos a poner también acá como 5 cuartos menos 1. Ahora vamos a sustituir el elemento de u, que es este trinomio que va aquí y también va aquí. Entonces vamos a ponerlo para que nos quede x cúbica más 3x más 4 elevado a las 5 cuartos menos 1. Y también vamos a anotarlo en esta parte y nos va a quedar entonces x cúbica más 3x más 4. Y ya tenemos expresada entonces la fórmula en términos de los elementos que nos da esta expresión inicial. Continuando entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 5 cuartos, este elemento. El trinomio lo pasamos exactamente igual, como x cúbica más 3x más 4, 5 cuartos menos 1, pues vamos a hacer la operación y nos quedaría entonces 5 cuartos menos 1. Habíamos dicho que hay más métodos para resolverlo. Bueno, vamos a aplicar este que está aquí. 5 cuartos menos 1 sobre 1 para componer el quebrado de forma numerador-denominador, numerador-denominador en el segundo elemento. Entonces multiplicamos los denominadores, 4 por 1, y ponemos aquí el resultado. Ahora hacemos la multiplicación cruzada de esta manera. Entonces 1 por 5 nos queda 5. Signo negativo, 4 por 1 es igual a 4. Y la respuesta del quebrado es 1/4. Y ese elemento lo vamos a poner aquí. Muy bien. Ahora tenemos para derivar los elementos 1, 2 y 3 elementos. Los vamos a anotar en este orden. Derivada con respecto a x de x cúbica, signo positivo, más la derivada con respecto a x de 3x, que lo vamos a poner aquí.
signo positivo. Derivada con respecto a x de 4, que vamos a ponerlo aquí, y ya expresamos los elementos para derivarse. Ahora vamos a aplicar los principios, las reglas y las condiciones que hemos dicho para derivar cada uno de los casos. Por ejemplo, los primeros principios fueron que cuando tú derivas una constante te queda 0, ¿verdad? Perfecto. Cuando tú derivas un número con una x te queda el número. Y en este caso, para poder resolverlo, puedes recurrir a la aplicación de la fórmula, o bien puedes recurrir a un atajo que hemos visto y denominado como método rápido para derivar expresiones. Un atajo que corta mucho las condiciones del procedimiento. Bueno, entonces vamos a proponer primero la aplicación de la fórmula. Y tenemos x al cubo, ¿verdad? Lo que vamos a derivar. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a colocar aquí la fórmula como n igual a n menos 1 por la derivada con respecto a x de 1. Si nosotros hacemos una comparación de los elementos, ahí están, podemos observar que n es igual a 3 en este nuevo problema, y el nuevo elemento de u vale x. Entonces significa que n es igual a 3, vamos a ponerlo aquí, ahí está, y este n vale 3, ahí está. Ahora u es igual a x, ponemos aquí y lo ponemos aquí, de tal forma que la derivada con respecto a x de x cúbica es igual a 3, restamos 3 menos 1, es igual a 2, dx en dx por uno de los principios que ya comentamos es igual a 1, ¿sí? Y vamos a decir que la derivada con respecto a x de x cúbica me da 3x al cuadrado. Bueno, significa entonces que la derivada de x cúbica es 3x al cuadrado. Habíamos dicho entonces que una manera muy rápida de encontrar este valor es multiplicando el exponente por el coeficiente. 3 por 1 es igual a 3, le quitamos 1 al 3, 3 menos 1 es igual a 2, y comprobamos que es el mismo resultado. Entonces ese atajo puede aplicarse aquí, o bien la recomendación es que apliquemos este método y comprobemos con el método rápido. Muy bien. La derivada de y con respecto a x entonces es igual a 5 cuartos multiplicado por x cúbica más 3x más 4 elevado a la 1 cuarto. Y los elementos que me dan aquí, me da 3x cuadrado, que lo vamos a anotar aquí, más 3. Y el 0 pues ya no lo anotamos, ¿sí? Si tú recuerdas, en el problema anterior habíamos dicho, y en los casos anteriores, que cuando el exponente es negativo cambia de lugar. En este caso vemos que es positivo al hacer la operación correspondiente. Cuando es positivo ya no tiene sentido cambiarlo de lugar, ahí queda en esa posición. Finalmente hacemos nada más un reacomodamiento de los elementos y podemos decir que la derivada de y con respecto a x es 5 cuartos que multiplica, esto vamos a ponerlo aquí, 3x cuadrado más 3. Y este elemento que está aquí lo vamos a convertir en raíz cuarta de x cúbica más 3x más 4. Y bueno, si le anotamos el paréntesis, la potencia 1 sería anotado de esta manera. Realmente así es como sería. Pero por convención sabemos que los exponentes unitarios no se anotan en álgebra ni tampoco los coeficientes. Entonces, una manera de expresar este resultado viene siendo la que tenemos aquí.
esta es la derivada o la función pendiente de este elemento. Entonces, con eso terminamos el ejemplo número 2 y bueno, la recomendación es que sigamos ejercitando los problemas, que sigamos repasando los principios de derivación desde la sesión número 1, la clase número 1, y que de esta forma podamos ir consolidando cada uno de los elementos que van secuenciados. Pues con eso terminamos entonces el ejemplo número 2.